ha sido su vida? No nos hemos visto en creo que 3 meses o 2 meses. Pues No, te pusiste tampoco para tanto. grabar, bueno, a la verga. Bueno, ¿Por no qué? nos hemos visto en 3 meses, así que este episodio solo va a ser nosotros hablando acerca de lo que nos ha pasado en la vida. Sí, exactamente. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, están que nos están escuchando. Y así como dijo Richie, esto va a ser un update del podcast, de dónde va, de por qué nos fuimos y nada. Así que primero obviamente de los que no alcanzaron a ver la historia que subí hace 2 meses, explicando un poco todo lo que pasó. Básicamente esto es solo a título personal, porque Richie y José también tendrán otras versiones de por qué aceptaron, pero a título personal está muy quemado y pasando por una época un poco rara personalmente y de salud mental, así que cuando José propuso que tengamos un break porque para como que reordenar nuestras ideas del podcast y demás, entonces yo dije que es buena idea porque aparte, al menos yo aquí también hablo a opinión personal, sentía que los últimos episodios que grabamos antes de esta pausa habíamos llegado como a un ciclo vicioso de que solo hablábamos de lo que estaba mal en Ecuador y sentía que cada capítulo era una repetición de lo mismo una y otra vez. Como ver Friends o How I Met Your Mother, los capítulos rellenos, exactamente así se sentía grabar ese episodio últimamente. Así que decidimos que por un tiempo vamos a dejar de hablar de Ecuador, al menos hasta que suceda algo muy heavy del que tenga que hablarse de Ecuador. Y vamos a seguir diversificando un poco el podcast. No prometemos volver a hacerlo tan constante en el sentido de no van a tener episodios todas las semanas. Intentaremos que sea cada 14 días, no una vez al mes, pero sí intentaremos traerles más temas como hablar de Evangelion, Attack on Titan. La política la seguiremos hablando, pero especialmente porque la política siempre pasan cosas raras como lo que pasaron esta sábado, porque hoy es domingo cuando estamos grabando y en la noche del sábado, o sea de ayer, pasó algo muy heavy que seguramente hablaremos. Pero ese título personal, yo al menos yo estoy mejor, entonces para retornar el episodio. Y esa es mi justificación. No sé si Richie y José quieran añadir algo más respecto a esta pequeña pausa que nos tomamos. Bueno, yo no sé si se me escucha un poco mejor ahora. Sí, ahí sí te escucho. Bueno, Mucho ya mejor. te va a tocar cambiar esta parte. Verás, de mi parte, yo estaba terminando el tema de la tesis. Sí, me demoré un culo terminando la tesis. Emilio, no te olvides censurar la palabra culo. Em, Palabras y, mayores. y, Palabras mayores. y, bueno, chuta, sí fue un proceso, hubo un cambio en términos laborales. En fin, muchas cosas, pero realmente lo más importante creo que estábamos un poco ya cansados de hablar de Ecuador porque realmente la situación era o sea, sigue estando una situación complicada, sin solución y sin una salida aparente, pero creo que de alguna forma volver al podcast también nos ayuda a poner en perspectiva algunas situaciones que se están viviendo. Sí, se va a acabar ya hablar tan seguido de Ecuador, ahora sí vamos a tratar de preparar más temas. Más que nada porque, como les digo, ya llegó un punto en el que era insostenible, digámoslo así. Era la misma cosa de Ecuador. Ah, y aparte de todo, nuestro querido Farquaad está baneando y expulsando gente por criticarlo. Así que, bueno, no nos da miedo, somos un podcast pequeño y seguramente ese man no va a escuchar esto nunca o cuando lo escuche va a ser en su caso de vida. Em, ¿Te imaginas que pero Lazo algún día diga en su libro ese, los que me convencieron de hacer eso fue ese chico que dijo que hizo un challenge y yo lo acepté y gané ese challenge, sería muy épico. Si es que Lazo dice eso, me voy a sentir culpable por todo lo que le pasó al Ecuador, así que espero que no lo haga. sí, serías el principal responsable de todo este debacle. Pero bueno, entonces creo que, como dije, este tiempo
ayudó un poco también a poner perspectiva, ya no va a haber tanto tema de Ecuador. De hecho, hoy ni siquiera vamos a hablar de Ecuador, hoy vamos a hablar de nuestra vida y tal vez pasemos así un par de semanas. ¿Quién sabe? Sí tenemos que mencionar que Ener Valencia fue el que disparó a Trump. Guiño, guiño, no mentira. Un chiste un poco fuera del lugar. Perdón, Ener Valencia, no es contigo. Eh, pero sí, sí. Y no sé, Perdón, Richie, Ener Valencia, pero ¿por qué nos acabas de traicionar de nuevo? Ya vas dos que te jalaste, dos que tenías Madre mía, que qué malo meter. que es. Sí, o sea, es imperdonable, Ener. Uno, ya, aceptar, lo entendemos. Resentidos, pero lo entendemos. Dos, imperdonable. bueno, Richie, no sé si tú quieras hacer un update de tu vida o de algo. Creo que es el que Ah, mejor está en términos generales de los tres. en Si tienes términos, casi toda la vida resuelta, maldita. en términos Maldita, muy no mentira. generales. No, Emilio, recuerda que todas son apariencias, son las apariencias que mantenemos para la audiencia del podcast, para que crean que nuestras vidas están bien y que no tienen nada de qué preocuparse. Verdad, muy verdad. Eso es Pero muy verdad. todos sabemos las crisis las crisis de las que no nos escapamos. Entre esas, sí, la realidad de que probablemente Trump le va a destruir a Biden en noviembre. Ahora más que nunca. Estoy más certero ahora que nunca, loco. Después de lo que pasó. Sí, sí, bueno. Ya que hemos actualizado, sí hay que hablar del suceso. Yo estoy viendo en Twitter y redes sociales que esta suceso, bueno, voy a explicarlo primero, si que no han podido verlo, seguramente sí lo han visto. Ayer Trump estaba en un meeting en Pensilvania cuando fue sujeto de un atentado contra su vida. Le dispararon varias veces, le rozó la bala o fragmentos de cristal cuando le intentaron disparar. Hubo un muerto entre las personas que estaban asistentes al mitin y obviamente el que disparó también fue abatido por los servicios sociales. No creo que sea el momento exacto para ponernos conspiranoicos, al menos que quieran que nos pongamos conspiranoicos, pero sí voy a decir que muchas de las cosas no me cuadran para nada. Como que, por ejemplo, el tirador es un votante republicano, aunque hay muchas versiones que dicen que primero fue un votante progresista y después un votante republicano. Y todo arranca de que a la final en Estados Unidos conseguir un arma es más fácil que tener sanidad pública de calidad. Y, y por más que eso suene chiste, es la verdad, y seguro que Richie puede secundarla. Pero sí, básicamente eso pasó. Y muchas personas están diciendo que esto va a cambiar la historia moderna de la política y probablemente lo haga. Pero también el de no mencionar que no es la primera vez que pasa en Estados Unidos. Hay que recordar que Abraham Lincoln murió por un atentado, un disparo en la nuca. Muchos candidatos presidenciales, especialmente del lado demócrata, en el siglo pasado, por los años 80, como el mismo presidente Kennedy en los 60, después su hermano Robert Kennedy en los 70 también murió, Martin Luther King murió, y siempre la víctima parecía ser del lado demócrata. Ahora es un poco diferente, es primera vez que un candidato republicano, creo yo, no me sé toda la historia de Estados Unidos, a pesar de que no las metieron por donde ya saben, en toda la época de la secundaria, pero nunca se menciona tanto eso, pero sí. Mijo, eh, espera. Hay un republicano muy notorio que tendríamos que mencionar si estamos hablando bueno, de Abraham Lincoln, asesinato. Ajá. pero, pero Abraham Lincoln, no quiero decir que se lo buscó, pero un poco se lo buscó por Qué cómo chucha. hizo su presidencia, ¿sabes? O sea, en el sentido de que Estados Unidos era mucho más jodido de lo que es ahora y él promovió que se liberen a los esclavos y todo, entonces, claro, se le decidió matar por eso, pero digamos que se lo buscó por alguna forma. Pero digamos que Trump sería el segundo, creo yo, hasta este punto no creo que haya pasado un atentado a la vida de un candidato republicano. Em, y bueno, sí, como Richie dijo, si ya por sí Biden ya estaba sonando incoherente desde hace una semana con el peor debate que he visto en presidente de toda mi vida, incluyendo Guillermo Lazo, Lenin Moreno, Novoa. Fue muy triste ver esos highlights de una persona que parece perdida completamente, que se le pasó la hora de dormir y no sabe qué decir.
como si esto fuera lo peor que podía pasar. El viernes en la cumbre de OTAN en Washington, el presidente Biden confundió al presidente de Ucrania, Zelensky, como el presidente Putin de Rusia. O sea, de todo lo que podía confundir, eligió al peor para confundir al presidente de Ucrania. Confundirlo con el presidente Putin de Rusia. O sea, no. Loco, no, Yo, más bien esa fue la mejor confusión que podría haber tenido. O sea, no hay nada más perfecto que eso. ¿Cachas? sí, pero es como que, no sé. No sé si vieron los videos con él, cómo se le cae la cara a Zelensky, no sé, es muy Sí, bizarro. loco, a todas las personas en ese auditorio, literalmente las cara y la gente aplaude aún así, aplauden, que yo la verdad creo que la gente debería haber esperado así aplaudir que el man se dé cuenta de ese error, pero Darle el spam de atención de fue la gente. demasiado chistoso, demasiado chistoso. Sí, pero bueno, entonces en las últimas horas, pero ya desde el debate se ha empezado a correr el rumor de que Biden va a ser reemplazado por la vicepresidenta Harris o incluso otro candidato demócrata. Pero luego de lo que pasó hoy parece inevitable que Trump va a ganar. Según tu opinión, Richie, ¿tú crees que así pongan a Michelle Obama, Trump va a ganar? En un Michelle caso muy... Obama, loco, Estoy especulando con el que parece que la candidata que le podría ganar, que no va a pasar porque Michelle Obama no se va a lanzar, pero en el caso de que eso pasara, ¿crees que ni Michelle Obama le ganaría a Trump en este punto? pero la cosa es que digamos que hay algún otro candidato como Michelle Obama, hipotéticamente, que se lanzaría y tal vez tiene un buen chance contra Trump. Yo creo la verdad, que sí, Michelle Obama podría traer a los demócratas que ahorita están desilusionados con Biden, pero lo que acaba de pasar con Trump le va a dar tanta publicidad al man y va a ser una publicidad, o sea, toda la gente que iba a votar por él ahora va a votar por él dos veces, por así decirlo. Y toda la gente que estaba medio como que, no sé, tal vez Biden, lo que sea, yo creo que dado lo que ha pasado con Biden últimamente y ahora cómo va a regresar Trump, o sea, yo creo que el man tiene muy buenos chances de ganar. Ahora, sí, tal vez si es que habría alguien full famoso. Por ejemplo, yo creo que si es que Obama se lanzaría de nuevo, probablemente le ganaría. Obviamente eso no puede pasar, no va a pasar. Sí, tal vez Michelle Obama también simplemente por el factor de que la man es popular, lo que sea, tendría un buen chance. Siendo realistas con los candidatos que podrían existir, que sería en esencia más que nada Kamala Harris, la man no es muy querida, o sea, sí le iría mejor que a Biden, creo yo, pero no sé que le ganaría de hecho a Trump así fácil. Pero la man probablemente tiene mejor chance, eso sí, sí te admito, pero no es que la man Irónicamente, sea como que amada, así entre los demócratas, tampoco. y- yo creo que irónicamente ya se podría agarrar de lo bien que le ha ido al gobierno de Biden en teoría económica. No sé tú, que vives de ahí, que supongo experimentas más del día a día, y yo solo lo veo por los Teoría analistas. económica. Loco, la economía Teoría de Estados económica, Unidos dice. ahorita no está bien para nada. Ha habido full inflación. Más bien Biden se está Lejos, ajá. hundiendo. Biden se está hundiendo en gran parte por eso, porque la economía ahorita está medio chovera. Vaya, tengo que cambiar mis analistas políticos. Pero ¿A qué? Espera, Emilio. Emilio, ¿a quién está siguiendo de analista político, a mi Confía. tocayo, a Confía. mi tocayo español, pobre de él. Es un buen analista, solo Mira, supongo que está un poco cegado. España, No tiene tanta objetividad. español, dice. Es que verás, la economía de Estados Unidos ahorita es medio complicada. Verás, en cuestión de inflación se ha calmado un chance, pero o sea, está bastante mal. El mercado eh, inmobiliario está full mal ahorita, las rentas están altísimas, los precios de las casas siguen altos, la tasa de interés está alta, por lo tanto, financiar una casa es difícil, que normalmente esperarías que los precios y la tasa de interés se contrapongan el uno al otro, pero en este caso están ambos bastante relativamente altos. De ahí, en cuestión de economía, digamos, desempleo, eso es como que en teoría está bien, pero cuando en realidad te pones a ver, digamos, los salarios, y esto no es nuevo, o sea, esto se ha estado dando por 40 años ya en este punto en Estados Unidos, pero los salarios siguen eh, estancados, o sea, los salarios no se recuperan.
Y eso para la mayoría de gente se refleja en estos problemas, ¿no? En estos problemas tanto de desigualdad como de falta de acceso a la vivienda, etcétera, etcétera. Lo que se ve un poco, digamos, tal vez que la economía está bien es si es que te pones a ver desde el punto de vista de los negocios, que como te dije, o sea, la inflación sí le jode a todo el mundo, pero obviamente te jode un poco más como consumidor y a la gente que tiene menos ingresos. Entonces, los negocios en sí no es que están mal como tal y por ahí podrías hacer un argumento que tal vez la economía está saludable, pero no bien tampoco, sino simplemente como que ha habido peores momentos, pero no sé, hay bastantes cosas que son muy problemáticas, creo yo, y que sí le pesan a Biden en la elección, porque al final del día eh, a la clase capitalista de Estados Unidos no hay mucha diferencia entre que sea Biden o sea Trump, y a la clase trabajadora lo que sí ven es que la inflación les está destruyendo sus ingresos, así que la gente le va a culpar por eso a Biden probablemente. Y no es que Trump vaya a hacer nada al respecto realmente, pero es fácil simplemente culpar a quien sea que esté ese rato en la presidencia. Así que sí, no, yo no creo que la economía es un buen punto para Biden. O Claro, para Kamala, si es que se quisiera lanzar ella. claro, y en el lado del voto joven, ¿cómo puede recuperarlo? O sea, creo haber recordado que perdonó parte de la deuda estudiantil. Sí, eso hizo, como que sí he estado trabajando un poco en perdonar deuda estudiantil. eh, y obviamente ese tipo de cosas serían buenos, pero el problema es que Biden lo que ha hecho es como que un paso adelante, dos pasos atrás en tantas cosas. Y principalmente la guerra en Palestina, yo creo que le ha costado extremadamente entre los votantes jóvenes, porque la gran mayoría de gente joven está opuesta a eso. Y no es que, eh, o sea, cualquier presidente de Estados Unidos probablemente hubiera hecho lo que está haciendo Biden, ya sea Trump, ya sea Obama, todos hubieran apoyado a Israel, porque es un requerimiento para ser presidente de Estados Unidos, prácticamente eso. Pero el hecho que le tocó a Biden esto, sí creo que le ha afectado, porque en general la guerra no es que sea popular en Estados Unidos. Creo que la mayoría de gente apoyaría que se pare la guerra en este punto, pero eh, sí, por ese lado creo que es lo que más le ha costado el voto joven y no va a cambiar eso. Las guerras, irónicamente, porque estamos viviendo dos guerras en simultánea. Cada vez que digo que estamos viviendo dos Claro, guerras en simultáneo, me parece algo muy bizarro. Muy, muy bizarro. Aunque sí, sí, teóricamente cuando éramos jóvenes vivimos también dos guerras en simultáneo, solo que obviamente todos apoyaban a Estados Unidos porque era la guerra contra el terror y bla, bla, bla. Así que, pero digamos, dos guerras entre tan diferentes entre sí, de alguna forma, es algo muy, muy bizarro. Realmente estoy harto de vivir momentos históricos porque nos cargaron a la generación millennial y Z todo. O sea, pandemia, guerras, una economía al borde del colapso. Y lo peor es que uno decía ya el capitalismo va a quedar knockout después de la pandemia del COVID, pero se resiste a morir el maldito. Em, Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos tiene un gran problema y es que no tiene, digamos, para esta elección, no tiene un candidato al cual se pueda. O sea, las dos son malas opciones. Yo creo que para cualquier lado de los votantes que sí van a votar, para ellos es votar un poco por el mal menor. Más por el lado de Biden, porque creo que los que votan por Trump son unos convencidos de que él es el elegido para salvar a Estados Unidos. Más después de lo que acaba de pasar. O sea, y ni siquiera es el acto en sí, sino no sé si vieron la foto de él con el puño, la bandera y todo eso es tan épico que parece el póster perfecto para una elección presidencial. Y es muy, muy loco eso. Pero supongo que siento también que Trump puede llevar mucho a este extremo, a ese mensaje de siendo como Trump y puede ser tan contraproducente. Así que tendremos que ver también cómo lo maneja él y también qué decide hacer la Convención Demócrata, porque a final de cuentas también pueden decidir mandar al asilo al pobre Biden y tirar con Harry, no sé, no sé, por ejemplo, Richie, en el momento
el escenario más hipotético. Si a ti te dicen que Harris se va a lanzar para presidenta y su vicepresidente va a ser Bernie Sanders, ¿crees que mojaría su oportunidad? Aunque sabemos que obviamente Bernie Sanders no va a hacer eso porque creo que tiene más edad que Biden y Trump. Pero, por ejemplo, sería una fórmula ideal para ganar, por ejemplo, el voto joven. eh, no sé, capaz de solo el perfil que están cogiendo el demócrata. Probablemente sí sería la mejor opción. Honestamente, siendo realistas, la mejor opción sería probablemente que sea Kamala y Alexandra Ocasio-Cortez, si es que estás hablando de voto joven. Porque sí, Bernie no se va a lanzar, ya el man ya ha dicho eso. Bueno, supongo que podría cambiar su opinión, pero yo creo que el man en general sí está eh, resignado ya no ir por la presidencia o vicepresidencia, nada de ese estilo. Y la verdad es que incluso teniendo ese legado de haber sido un candidato controversial dentro del Partido Demócrata, más que nada con los demócratas mayores, eh, yo creo que probablemente sería mejor poner a una cara nueva, que en este caso, si quieres hablar de el voto joven, yo creo que ellos sí sería mejor opción. Y algo como AOC y Kamala, en particular las dos juntas, probablemente sería algo que sí tiene, es algo diferente, ¿no? Es algo nuevo. Bernie ya se lanzó y ya tuvo su tiempo, entonces no creo que eso sería tan buena idea, pero las dos manes juntas, yo creo que sí tendrían un buen chance. El problema es que Alexandra es tan joven que si llegaran a perder, podría básicamente sepultar tu carrera política. Así que si es que pierde, no sé, en mi opinión. Pero pues también es algo muy importante lo que tú dices, que no solo las grandes caras del Partido Demócrata tan viejas, sino que son más reconocidas y polémicas. Por ejemplo, Hillary Clinton, personaje polémico, enredada en muchísimas cosas, perdió una elección que era fácil y ganable. Bill Clinton, personaje controversial, presidencia muy mala. eh, Barack Obama te salva, pero para los más puristas de Obama, si tú te sales de un poco del lado de Obama, tú sabes que también fue un presidente controversial. Muchas de las cosas que están pasando ahora, por, por mucho que a mí me guste Obama como político y como orador y todo, muchas de las elecciones que hizo Obama nos traen al momento que estamos ahora un poco. Eh, entonces, todas las figuras claves demócratas no ayudan tampoco a la ecuación. O sea, tanto el Partido Demócrata necesita una renovación de figuras muy altas que solo se reflejan en Alexandra Ocasio-Cortez, por ejemplo. Es la única figura demócrata que me diría, la figura nueva. Y no está solo ahora eso, sino que Trump tiene el control de la Corte Suprema, como vimos hace una semana, que básicamente y pasaron una ley, tengo entendido, no lo sé, que en la que básicamente un presidente tiene a cualquier tipo de acusación criminal. No digo eso muy ligera porque no sé muy bien, pero es lo que entendí de lo que dice la Corte Suprema. Y por eso, por ejemplo, Alexandria Ocasio-Cortez decidió que era un buen momento para pasar, digamos, un impeachment a esos jueces por pasar leyes tan cuestionables. Em, Me gustaría también plantearte otro escenario, Ricky. Digamos que Trump gana, que ahorita es lo más probable. ¿Qué te dice que no va a intentar romper la constitución y lanzarse a un tercer periodo? Yo creo que ahí sí sería el fin de la democracia. Bueno, no vamos a decir que en Estados Unidos existe democracia, pero probablemente el fin de Estados Unidos como lo conocemos, un tercer mandato. Y que es muy posible. O sea, yo creo que llegaríamos a un punto de guerra civil casi. ¿Cómo lo O ves sea, tú? una cosa es que tal vez él ponga la idea, eh, se le ocurra, hable de eso, pero no creo que se daría, no creo que es posible. Más que nada por tantas trabas que tiene el sistema político de Estados Unidos. Obviamente eso no significa que podría haber drama y que el man podría hacer, yo qué sé, incluso podría pedirle a la gente que vaya a protestar, como cuando protestaron los resultados de las elecciones pasadas. Ese tipo de cosas sí se podrían dar. Pero en sí, el resultado que sea un tercer mandato, no le veo probablemente nunca. Y al menos no por el lado de cambiar la constitución, sino tal vez posiblemente por el lado de una insurrección, ya sea militar o civil, pero eso tampoco le veo posible. Estados Unidos es como que un estado demasiado, eh,
osificado para ese tipo de cosas y eso no significa que no haya, digamos, corrupción o nepotismo o que pueda haber este tipo de controversias antidemocráticas, entre comillas, sino simplemente que se dan por otros medios. Eh, Obviamente eso sí ha cambiado, especialmente en los últimos años, porque la política de Estados Unidos se ha vuelto un poco más, eh, lo diríamos, más informal, más picante, pero aún así hay ciertas cosas que realmente eh, solo no hay el tipo de, digamos, el tipo de instituciones débiles que necesitarías para que se den ese tipo de cosas. Y de nuevo, débiles no significa que no sean corruptas, o más bien instituciones fuertes como tales no significa que no sean corruptas. La Corte Suprema de Estados Unidos podría hacer un argumento que en este momento es totalmente política y hasta cierto punto no corrupta en el sentido de que ha habido directamente algún tipo de beneficio personal y todo, pero esencialmente sirve el propósito de un partido político en particular. Así que no está sirviendo el propósito de que debería hacer la Corte de acuerdo a la Constitución y a la división de poderes. Igualmente, digamos, el Senado, el Congreso, a través del lobbying, sirven intereses muy particulares y de nuevo, no es corrupción como tal, pero es corrupción dentro del marco de las instituciones políticas de Estados Unidos, que son instituciones fuertes, que son instituciones estables, pero eso no significa que no permitan este tipo de favoritismos y de manejo político, ¿no? Por ciertas personas. Así que no creo que se podría dar lo de Trump un tercer mandato, pero podría haber bastante drama y controversia cuando el man esté acabando. Eso sí. Aunque la única cosa que voy a decir aparte de eso es que Trump, cuando estuvo en el poder la última vez, se calmó mucho en comparación a todo lo que había estado diciendo normalmente. O sea, sí, hablaba bastante boca a boca, pero cuando estuvo en poder en sí, relativamente el man no es que haya sido tan diferente a cualquier otro presidente de Estados Unidos republicano y todo. Era más que nada su estética, que es lo que desagradable para la gente, su retórica, sí, pero en cuestiones de las políticas, la mayoría de republicanos probablemente hubieran hecho cosas muy similares. Y ya te digo, en cuestión de las cosas más grandes, como digamos esta guerra en Palestina, guerra en Ucrania, la política de Estados Unidos se va a mantener la misma, sean demócratas o republicanos, simplemente porque tienen que servir los intereses del complejo militar industrial, de toda la gente que está metida en la guerra y sacando plata de eso. Así que yo te diría que probablemente hasta Bernie estaría bastante metido en esto, si hubiera llegado al poder. Fuertes declaraciones. Me acuerdo del muro y lo del muro, nunca, el muro nunca pasó. No sé si que lo sigue poniendo como ejemplo, pero no sé. Biden Eh, estaba prácticamente construyendo muro también. Eso es lo que digo, es más que nada retórica. De hecho, oye, esta es una buena pregunta. Este último tiempo, obviamente no sé, bueno, ahí tú podrás decir que tanto culpa de las políticas es, pero em, se está viviendo una suerte de, bueno, de la hiperinflación que parece que en Nueva York es imposible vivir. También ha existido una serie de políticas contra migrantes, o sea, una política mucho más rígida en términos migratorios en estos últimos días. Y eso afecta también a Ecuador. Creo que este es un tema que nunca tocamos a nivel político, pero Ecuador está viviendo una ola migratoria en estos últimos 3 años, 2 años. Obvio, gracias a Guillermo Lazo, y esto sí hay que decirlo, por su bendita, se llama, su bendito censo trunco, no podemos tener una métrica real de cuál ha sido el impacto de la migración, pero tenemos el dato de las remesas, que estos últimos 2 años ha llegado a picos históricos. Entonces hay un fenómeno migratorio. Creo que somos el primero o segundo país con más personas que se han quedado en las fronteras de México. A eso le sumas obviamente el tema de la Embajada en México. Eh, en ese sentido, no ha existido como que una crítica directamente a Biden que también le está afectando. O sea, ¿cómo se está conectando también este problema de la migración
al término de los costos de vida, que según tengo entendido es un problema que tú ya lo mencionaste también. La migración, Biden ya ha respondido en la gran mayoría muy similarmente a Trump, en el sentido de que han tenido tanto retórica anti-inmigrantes como políticas anti-inmigrantes. Entonces, hubo una cosa en particular que Biden hizo, no me acuerdo exactamente qué era, pero sí fue en favor a la migración, tratando de darles a más migrantes una forma de legalizarse, ¿no? Medio similar a lo que Obama empezó con DACA, pero no tan grande. Aún así, dentro de todo eso, el man eh, ha tratado de ser medio como que centrista, en el sentido de que también se da cuenta de que ahorita ese es un problema grande aquí en Estados Unidos, porque hay tanta gente desplazada de Latinoamérica, Centroamérica, etcétera, etcétera. Y, y es una realidad fuerte en las ciudades, como tú dices, en Nueva York, en Chicago, han llegado una cantidad muy grande de migrantes y Estados Unidos no tiene bien preparado una forma de adaptarse, ¿no? Y de relocar a esa gente y de darles vivienda propia y todo eso. Entonces, sí, es como que los problemas que ha estado causando Estados Unidos por décadas se le están regresando y eso significa que los presidentes no tienen una buena forma de afrontarlo. Trump es directamente y explícitamente anti-inmigración, entonces para él es fácil solo decir vamos a construir una muralla y sacarle a la gente, ¿no? Vamos a construir nuestra pared, lo que sea. Biden está en una posición más complicada porque los demócratas en teoría deberían ser a favor de la migración, pero en la práctica los manes no van a tomar las políticas que son necesarias para solucionar esos problemas, que sería empezando desde el fin de la guerra contra las drogas y la intervención en Latinoamérica hasta eh, empezar a crear viviendas para la gente que ya está aquí, darles acceso al empleo, una forma de llegar a la ciudadanía, de legalizarse. Son un montón de cosas que los demócratas no van a hacer porque saben que tienen una base que es aún bastante centrista y centrista medio conservador, incluso en el caso de Biden. Así que sí, o sea, es un problema al que no tienen solución ellos y no tienen solución porque va en contra de lo que al final del día realmente es del Partido Demócrata, que es una combinación de varios intereses y muchos de esos intereses no son realmente progresivos. Solo para recoger tu dato, J, porque me parece muy interesante, desde el 2021 la migración de Ecuador superó las 100.000 personas y en 2022 bajó y en 2023, es decir, el año pasado, volvió a su dato de 100.000 personas. Es un crecimiento del 70% respecto a otros años. Y también es muy interesante que 400, o sea, emigraron en 2020, desde 2020 han emigrado cerca de 1 millón de personas y 481 han ido a Estados Unidos y 417 han ido a España. O sea, han sido los datos de los ecuatorianos que han decidido inmigrar para buscar una nueva vida. Me parece muy interesante eso porque en España ocurre lo contrario, de cierta forma, en el sentido de que justamente ahorita está gobernando un partido de centro izquierda. Y, por ejemplo, en los últimos meses salió una ley en que se va a hacer un proceso extraordinario de residencia a todo inmigrante que entró antes de 2021 ilegalmente y lo van a intentar regularizar. También España tiene muchos métodos de regularización para darte una residencia sin que puedas trabajar. Y justamente ahora hay mucho la retórica, especialmente porque España está en la final de la Eurocopa. Justamente los dos mejores jugadores son inmigrantes o de familias que vinieron dentro de la inmigración. Y hay todo este debate ahorita justamente de la migración en España, que no solo tiene una gran fuente migratoria de Colombia, Ecuador, Perú, sino también de otros países como Marruecos, como el lado de África, Senegal, Camerún, todo eso. Em, pero sí, es muy interesante como también la migración en realidad se ha vuelto un debate muy político en el sentido de que
muchas de las personas que, que votan porque justamente hablábamos cuando hablábamos de que íbamos a volver, queríamos un poco hablar de los motivos de por qué la gente se vuelve ultraderecha o extrema derecha o sigue en el lore de la extrema derecha. Yo creo, en mi opinión, que em, claro, toda la inmigración creada por todos los problemas que viene enfrentado el mundo, que han afectado a muchos países por la pobreza, la falta de oportunidades, la desigualdad, las políticas, han hecho que muchas personas migren. Por ejemplo, las comunidades de Turquía son casi más grandes en Alemania que en la propia Turquía, por poner un ejemplo. Aquí en España, entre latinos y marroquíes, son una gran población muy, muy grande. A mí me parece muy, muy interesante como muchas veces, y yo entiendo por qué lo hacen, pero los políticos que te consideran de ultraderecha, que dicen que, por ejemplo, las personas que son inmigrantes vienen a robarte el trabajo, vienen a coger las ayudas sociales, etcétera, etcétera. Yo como persona que está haciendo aquí regular en España, ustedes no saben lo difícil que es conseguir una ayuda social como inmigrante en España. No es nada fácil. Por lo general te requieren 5 años de regularidad, bla, 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 bla. Tiene muchos requisitos. Y le pasa igual a muchísimas personas que si no tienen, no estar como legal acá, simplemente no llegan a hacer ayuda. Y a la final hay que ser honestos, los migrantes de muchos países lo que terminan haciendo son los trabajos que alguien que vive en este país no quiere hacerlo. Si tú terminas deportando a todas esas personas, ¿quién se va a encargar de...? Y yo sé que es un discurso muy gastado, pero eh, siento que muchas de esas personas también viven en una burbuja hasta cierto punto porque no conocen la realidad de que esos inmigrantes generalmente son los que hacen los trabajos que nadie quiere hacer, recoger cosecha, limpieza, muchas veces cobrando en negro. Y creo que la extrema derecha ha logrado de cierta forma apropiarse de ese discurso y culpar a ellos de ese problema. Y me parece muy gracioso porque se parece mucho a lo que cierto presidente alemán hizo hace casi 100 años, culpando a cierto grupo. Entonces, es como un ciclo. Y lo peor es que mucha gente quiere que todos los migrantes se vayan, pero el calentamiento global solo va a hacer que más gente siga inmigrando. O sea, mucha gente que tiene una costa va a terminar perdiendo su casa, va a terminar perdiendo todo lo que la hace y va a tener que emigrar. O sea, esto no se va a acabar, al menos que hagamos algo. Y mucha gente cree que la solución es devolverlo a sus países, pero al final una persona que se devuelve a su país va a volver a intentar a irse. Mucha gente lo hace. Si te echan de otro país, simplemente te vas a otro, a seguir buscando una oportunidad hasta que te puedas quedar ahí. Entonces, a mí siempre me parece que los gobiernos también se prestan a eso de que en vez de facilitar un poco más la integración a estas personas, porque también estas personas terminan no adentrándose porque no les dan las oportunidades para eso, no les dan oportunidades para tener un trabajo digno, una vivienda digna. Pasa mucho en Francia también, por ejemplo, hay todos estos barrios que les llaman barrios bajos, que en los años 80, 70, en estos barrios que pusieron construcciones muy grandes que ahora están básicamente pequeñas y les pusieron ahí un poco hacinados y sí, está pasando en toda la del mundo. O sea, la extrema derecha también se apropia de ese discurso para, para ganar elecciones y mucha gente lo termina creyendo porque también em, o sea, ahí entramos en el nacionalismo, ¿no? Mucha gente dice, estas personas vienen a quitarnos nuestra identidad como españoles, como pasa, no pasó nunca en Ecuador, pero sí en el sentido de aquí se pasa de, estos nos quitan identidad, porque cada vez al menos españoles que son blancos, por ejemplo. Y eso también, y creo, yo me imagino que eso pasa en Estados Unidos también, muchísimo. Y eso que en Estados Unidos, por ejemplo, lo digo medio en broma, pero el otro día me mataba la risa que el equipo de matemáticas de Estados Unidos era todo de asiáticos y hindú. Y había mucha gente molesta por eso, pero o sea, al final están haciendo que Estados Unidos gane
competiciones y ya, ¿sabes? O sea, ese es un regalo de la migración, pero mucha gente no lo hace así. Yo voy a decir algo aquí que es full impopular, pero me parece estúpido el nacionalismo y me parece estúpida la identidad patriótica. Por ejemplo, no sé si sabían, pero en Ecuador, luego de que una de las cosas que creo que fue positivo fue quitar cívica de los colegios y va a volver la cívica, porque hay que aprender a respetar un puto símbolo patrio mientras tu presidente se roba muchos millones de dólares evadiendo impuestos al fisco o mientras hay una matanza cada fin de semana. Creo que el patriotismo y el nacionalismo como símbolos termina siendo algo demasiado, o sea, superficial. Y le gusta, a la gente le gusta eso, porque en una sociedad que pierde tanto la identidad, en donde perdemos la identidad de qué somos, obvio que el hecho de poder decir, sabes que soy de esta nacionalidad, te ayuda a generar algo de seguridad. Es verdad, estamos en un tiempo jodido desde muchos sentidos y parte de eso también se puede ver en la identidad de las personas. Y por eso es que la gente se desespera buscando identidad en full cosas y una de esas cosas termina siendo el nacionalismo, termina siendo una nación, lo que es full estúpido porque sigue siendo una línea imaginaria inventada por el ser humano. Sí, nos guste o no, el concepto de países es algo full absurdo. Obviamente, si es que comienzas a analizarlo desde el punto de vista geopolítico, tienes una suerte de que como una nación tiende a consumir otra o incrementarse desde la geopolítica más clásica, tiene este concepto de incrementarse como un ser vivo, pero si nos vamos a lo estrictamente racional y en la situación, como tú mencionas, Emilia, en la que estamos, tal vez el concepto de patria y nacionalidad pierde mucho el sentido cuando estamos frente a una crisis global que simplemente va a acelerarse. El tema del cambio climático, como lo mencionaste, es algo que en los próximos meses vamos a tener mucho más sentido. No en los años, ya no hablamos de, ¿sabes qué? De aquí al 2030 va a pasar algo. No, en los próximos meses. China está sufriendo, China, que es el principal productor, está sufriendo. Nuestros principales canales de comercialización lo están sufriendo. Entonces, el capitalismo, como se había constituido antes, las estructuras capitalistas y el comercio exterior que se fundamenta en eso, comienza ya a sentir estragos. La sociedad comienza a sentir estragos. Entonces, estamos frente a un problema global y obviamente también esta desesperación de encontrar un punto en el donde sabes que yo soy esto. Por eso es tan interesante también el fenómeno de los memes cuando alguien dice, ah, sí soy, como sí, tengo un sentido de pertenencia global frente a un meme, pero realmente es una apropiación muy densa y no sé cuál sería la solución. Creo que simplemente va a seguirse acelerando porque conforme perdemos la identidad frente a una estructura, no sé ni siquiera por qué el ser humano comenzó a perder identidad de una manera tan marcada, pero como te digo, eso se ve reflejado en nacionalismo, se ve reflejado en los influencers, no sé si el caso de estos influencers tipo Temach, Yados creo que es un español también que hay, que generan los Es muy conspiranoicos heavy. también son un grupo. Entonces, es nuestro sentido de mierda, necesito pertenecer a algo porque ya no pertenezco a nada, porque se generó una desconexión súper grande. Sí, uno puede culpar a la tecnología. Creo que es la típica de, ¿sabes qué? Estamos más hiperconectados y, y más desconectados de la realidad o algo. Puede ser, no soy psicólogo para decir eso, pero sí existe un fenómeno full acelerado al necesito pertenecer a algún lado desesperadamente porque si no, no soy. Y creo que ese es el reflejo más claro es del nacionalismo. El nacionalismo y todo esto viene a ser eso, sabes que yo soy 100%, y lo vemos en el absurdo, como hablábamos con el Ricky antes, en el absurdo que latinos tomen esta posición nacionalista y racista, como el caso de Chito Vera, sí, ya, fúnenme, digan cualquier cosa de Fachito Vera. El tipo se apropia de esa lucha de Trump, que el tipo es abiertamente contra la inmigración, abiertamente contra o sea, no contra los latinos, sino a veces es un tema racial más que nada, pero es absurdo, no deja de ser algo sin sentido.
Pero el tipo, creo, de tanto perder y de sentirse tan perdedor en las peleas, dijo, ¿sabes qué? Me voy a unir al grupo ganador que seguramente es un grupo grande, me siento partidario de algo que seguramente va a ganar, porque Trump seguramente termina ganando. Y este es solo un reflejo. Esto se sigue replicando en comunidades, se sigue replicando en otro tipo de escalas. ¿Qué sucede? Que cuando vives una experiencia como la de Ecuador, en la que ya no podemos estar culpando a los extranjeros por cómo se desarrolló el crimen organizado de manera interna, el discurso cambia y comienzas a generar otro tipo de discurso de odio y vuelves otra vez. Por ejemplo, eh, ustedes se acuerdan cuando estaban acá, yo me acuerdo tal vez del Emilio más que nada vivió ese tema de, sí, la inmigración, los venezolanos, y antes de eso fueron, sí, los colombianos, pero ahorita estamos en un punto que es no, son los ecuatorianos. Los ecuatorianos son los metidos en el crimen organizado. Y se da por un fenómeno y toca buscar otro Pero, pero, enemigo, toca buscar cómo agruparse de otra pero ahora forma. atacan a los niños y es mucho más grave. Atacar a un niño que no tuvo las oportunidades para educarse y no Sí, tuvo las oportunidades. Eso es mucho más exacto. grave. Volvemos a la lucha de clases luego de eso. Entonces ya, sabes que ya no pudimos con los extranjeros, ahora critiquemos a la pobreza, volvámonos clasistas. Entonces es full denso como estos nichos de odio, por así decirlo, generan identidad. Una identidad que, como te digo, no entiendo bien por qué se ha perdido y no creo adivinarlo. Y Puede ser, se, sí, la tecnología parte de la culpa, pero y se refleja no es mucho en tan los fácil. latinos porque, por ejemplo, a mí me encanta ver cómo latinos que se consideran la reciente en Estados Unidos o Europa y se pueden tener la opción de votar y cuando le dicen por quién vas a votar, dicen yo voy a votar por la derecha porque la izquierda hizo esto en mi país. Yo no sé por qué a los latinos les encanta extrapolar que el chavismo o lo que pasó en Cuba, como en el caso de Estados Unidos, te puede extrapolar en Estados Unidos o en Europa. Eso no es, o sea, por favor. Y ese sentido de olvidarse de que ellos están ahí gracias a que gobiernos de izquierda, en este caso centro-derecha, como son los demócratas en Estados Unidos, les dieron las oportunidades para estar ahí. Y eso en parte porque la gente simplemente no le interesa saber y no sabe. Y también porque pasar por esos procesos de tan heavy como en Ecuador, el narcotráfico en Colombia, el narcotráfico en Venezuela con el chavismo, es un trauma tan grande que tú tienes miedo que se vuelva a reproducir y te vuelves del otro lado por querer extrapolar tu experiencia. Y yo creo que eso en parte mucho del el ego humano, de que tú piensas que tu experiencia se puede reproducir en todos los diferentes contextos que hay en el mundo. Y esto no funciona mucho así. Pero, pero sí, estoy totalmente de acuerdo de que eso de la identidad es algo muy heavy que yo creo que hemos perdido mucho y que se ve muy reflejado en los jóvenes, ¿no? ¿Cómo gana Milei las elecciones? Diciéndole a los jóvenes argentinos, este es un presidente que te va a hacer esto, y ellos de alguna forma se sienten identificados con ello y empezaron a votar por eso. Y ellos son los que los defienden. Y estamos ante un problema más grave de jóvenes que no te identifican, que sienten que el mundo no pueden pertenecer a algo como tú dices. Entonces deciden buscar su identidad en cosas mucho más heavy, como el odio en general, el odio a las minorías, el odio a casi todo, ¿no? Y eso es algo muy, muy peligroso que estamos entre los boomers que se informan por redes sociales y una gran bola de jóvenes que no saben a qué pertenecen, que no saben que el mundo ha sido injusto con ellos, porque, o sea, yo creo que hemos hablado mucho de esto antes, que a nosotros cuando éramos adolescentes y niños nos vendían de que nosotros podíamos hacer todo lo que queramos y tenemos todas las posibilidades del mundo y ahora todos tenemos 30, 40, 25 y nos damos cuenta que no es así. Y cuando le vendes una idea a esa persona es como que si te vendieran el gran sueño de tu vida y no es así, porque nada en general es así. Pero también ahora hay una generación que está entre hiperconectada, como tú dices, y que está un poco desconectada de la realidad, que siente que no pertenece a nadie. Por ejemplo, el otro día veía en un estudio que la mayoría de niños entre 16 años nunca han tenido una experiencia eh, social entre otras personas.
o sea, de amistad y todo eso, porque claro, vino la pandemia, muchos de ellos se saltaron muchas etapas claves para que el cerebro desarrolle y empezó a ver ese tipo de cosas en internet, en TikTok, que además, o sea, a ustedes les encanta decir que Twitter es un basurero tóxico, pero yo creo que TikTok es casi lo mismo. En general las redes sociales son un estercol de contenido. O sea, hay muchos contenidos muy buenos, pero es muy irónico como, más bien, qué cabeza tan genial de Mark Zuckerberg de lograr hacer un algoritmo que no discrimine, pero justamente lo que no quiere es que se vuelva viral, es lo más desinformado, porque, y eso es en parte culpa nuestra también, porque nosotros le hacemos caso al darle también altavoz al decir esto no es verdad. Entonces, realmente estamos viviendo en un momento muy complejo y yo siento que estamos asistiendo realmente al fin del mundo como lo conocemos, en el sentido de el mundo en el que yo nací en los 90, en el que pasé mi adolescencia, los primeros 20 años, en 10 años está colapsando toda esta idea. Y creo que es más incierto que nunca. Y yo creo que me iba diciéndolo todo el 2020, pero creo que ahora es mucho más certero. Qué denso. Eso es full cierto, pero yo también quería explicarle al Ricky. Y hay otro tema. O sea, creo que esto ya da para como un tema más amplio, que es, no sé si sabían, pero hay un estudio que mostraba que los jóvenes estaban teniendo menos relaciones sexuales, aparte de todo lo que tú mencionabas, de que sinceramente ya no tienen la experiencia justamente porque la pandemia es un punto de inflexión en el relacionamiento humano. También está este fenómeno, ya para los que digan, ah, es que están exagerando y no es peligroso. Sí, hay un fenómeno reflejado que es el tema de los incels, que es una simplemente otro grupo segregado que genera odio contra otro grupo, que es el caso de hombres odiando mujeres prácticamente. Y les vuelvo a decir, ustedes dicen, ¿sabes qué? No es peligroso el tema del discurso de odio, no es peligroso, o simplemente son palabras, no. Al final del día estamos viendo cómo se extrapola. De hecho, el tema de los incels es muy interesante porque se ve reflejado en el tema de los tiroteos y otro tipo de agresiones que sucedió en Estados Unidos principalmente y que parece que se está como esparciendo en el mundo, pero sí, es de esto, o sea, es otro discurso de odio, es lo que menciona el Emilio de la falta de un sentido de pertenencia. Y creo que ameritaría hablar tal vez de esto con un psicólogo y con un sociólogo como algo más amplio, porque es un Sí, sí. tema mucho más global y que no, creo que nunca lo hemos tocado, pero con el ascenso de la ultraderecha, con todo este fenómeno que está sucediendo ahora, se ve más tocado y creo que nos está comenzando a tocar. Y al final del día, quien crea que el discurso de odio no es peligroso o que son solo palabras, no sé, vean la historia, vean lo que pasó en Alemania con una persona Sí, parecida a Charles Chaplin eso y saquen sus conclusiones. eso básicamente, o sea, cuando tú logras Parecida, pero un poco darle la menos vuelta al chistosa. relato. ¿Cómo? Persona parecida a Chaplin, pero no tan chistosa. Mierda, José, ¿por qué tenías que hacer esa comparación? Maldita sea. Pero bueno, ya hasta me olvidé qué iba a decir. Ay, sí, o sea, es que básicamente pasa lo que hacemos ahora, es que blanqueamos a todos los personajes, ¿no? Pues pasamos de vivir en una era de cancelación de ahora vale todo. O sea, y también fue nuestra culpa. O sea, que intentar cancelar todo, de cierta forma, ha hecho esto. O sea, es culpa del millennial. Pero, pero no sé. Eh, Sí, es que también cancelar todo, aunque hasta ese movimiento progresista cancelador hay que admitir que es ese intento de tratar de identificarnos. O sea, no es solo para un lado, para todos los lados es la idea de generar buscar una identidad. Es lo que yo digo, y creo que hay este fenómeno que ya hablamos en algún momento, o creo que comentábamos, que funciona a manera de como caja chica o caja sonora de las redes sociales. Simplemente buscamos tener una retroalimentación de nuestras ideas. Y sí,
¿En qué desemboca en esto? En cosas como los incels. Es chistoso porque creo que a la gente le parece en este punto de la vida, creo que más peligroso los incels que los racistas o los xenófobos o homófobos, pero vienen a hacer simplemente cosas similares, increíblemente. Y es un reflejo de eso, o sea, estar escuchando tal vez mismos discursos y la generación de un discurso de odio y que a alguien le gusta esos discursos. Todos están escuchando discursos de Milei al final del día. A ver, es que también, o sea, sí, pero es que precisamente de eso, o sea, no por eso deberías dejar en lado a Milei, a los que apoyan a Milei, y decir, no, a esto no le escuchamos, porque ahí está el problema de por qué no nos unimos, de que al no querer oír la otra parte simplemente no les entendemos y creo que están locos. Y muchas de estas personas en realidad son personas que están formadas o que tienen cierto conocimiento, no todos, pero hay una parte que sí. Yo no sé si vieron, si le cachan a Javier Santo, a Javier Santolaya, es un físico español, que hace una semana hizo un debate con unos terraplanistas y en el canal de Wild Project. Y a él le cancelaron muchísimo de de la comunidad científica, y mucha gente le canceló porque decía que cómo se presta a dar altavoz a unas personas del terraplanismo y conspiranoicos. Y él dijo algo que me pareció muy acertado cuando dijo por qué lo hacía. Y es que porque dejamos de escuchar a esas personas que son formadas, que fueron a buscar respuestas de las autoridades, de las instituciones, y no tuvieron una respuesta que les convenciera para decir, ah, la Tierra es redonda. Y ahí es cuando fallamos. Él decía, yo fallé como científico cuando él pone el ejemplo de que cuando empezó la pandemia del COVID, él fue una de las personas, como muchas personas dijeron de, ah, esto es una gripe, no pasa nada, porque hubo un error de datos. Y después estalló lo que estalló y él dijo que empezó a intentar escuchar todos los puntos de vista. Y yo como periodista, yo también digo, siempre hay que escuchar todos los puntos de vista, pero también hay que saber diferenciar, es decir, cuando esta persona está equivocada, decirle con respeto, sin gritarse como lo hacen. Pero vivimos en un mundo tan polarizado en el que nadie quiere escuchar a la otra persona, nadie quiere entender por qué esta persona es así. Porque, como por ejemplo, en el caso de los incels, porque ellos odian a las mujeres. Pues José lo dijo en parte porque no son personas que han podido vivir una experiencia sexual o una experiencia sexual eh, buena o han sufrido rechazo de alguna forma o tienen algún problema psicológico y por eso se dan ese tipo de conductas. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en posición de que, como lo hacíamos muchos progresistas, yo incluido cuando hace menos de 5 años, yo era también del tipo de, ah, yo a ti no te escucho porque lo único que dices son pendejadas. No me paraba a pensar por qué pensaba así. Tal vez algo inculcado familiarmente, porque también muchas personas, muchas de las cosas por las que pensamos así son inculcadas por la misma familia, como pasa en muchas. O tal vez esa persona vivió el chavismo en Venezuela, o vivió lo de Cuba, o tal vez esa persona, no sé. Es, yo creo que la clave aquí es que nosotros tenemos que aprender a escuchar los dos lados, no solo encerrarnos en nuestra pequeña caja sonora, no solo en redes sociales, sino en general. Y eso lo hablaba una vez con una persona hace poco, en que ella me decía que hablábamos de Argentina, porque ella es de Argentina, y ella me decía, ah, yo nunca podría ponerme a entender a alguien que apoya mi ley porque yo soy feminista está bien, no te estoy diciendo que te pongas de acuerdo con él, que llegues a un entendimiento, pero sí intenta escucharle, porque básicamente lo que pasa en Argentina se dio por eso. Entre otras cosas, no, no vamos a decir que aquí que Cristina Kirchner manejó todo muy bien y son un montón de cosas. Pero sí, yo creo que básicamente esto hay que aprender a escucharnos. Yo siempre lo digo, aprender a escucharnos. Y es una cosa que a mí me cuesta muchísimo, muchísimo. A mí me encanta tener la razón, lo digo, o sea, no al nivel Carlos Vera, pero sí me encanta tener la razón y que me digan, ah, ganaste. Es el mejor sentimiento de mi vida, pero también hay que saber perder, porque en la vida vas a perder más que lo que vas a ganar. Y no deberías eh, armar una guerra por querer tener la razón.
Así que sí, pero es un muy buen tema para algún podcast. No sé que José tiene alguno psicólogo o psicóloga. Y creo que Andrés podría ser un buen, como sociólogo, puede ser un buen invitado. No sé si la Ari, tal vez, se especializa en eso. No sé. Pero bueno. Em, ya llevamos casi una hora. No sé si hay algún tema más que nos estamos olvidando. Iba a hacerles comentar sobre lo que pasó en Barcelona la semana pasada, que empezaron a echarle agüita a los turistas y decirle Tourist Go Home. Que a ver, soy un gran fan de Tourist Go Home, pero también he de decir en defensa de los turistas que no tienen la culpa. O sea, yo creo que echarles agua ya es mucha. Yo creo que más bien es culpa de otras personas, pero El Emilio está ahí en Barcelona diciéndoles tourists go home y de ahí los mandas. Espera un segundo, ¿y tú de dónde eres? El a ver, Emilio. yo diría, yo tengo papeles. Pero es muy curioso porque igual que ellos quieren que los extranjeros que viven como nómadas digitales también se vayan. Ellos creen que los nómadas digitales también son la causa de muchos problemas. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Así que, o sea, apoyo todo. Yo a mí me toca subir al metro para ir a trabajar todos los días y este está lleno de personas que se van a la Sagrada Familia y tengo ganas de patearles. Pero también sé que no es culpa de ellos. O sea, es culpa de un gobierno catalán y también el español de hacer políticas que beneficiaran a esas personas. Y este turista está simplemente haciendo lo que le permiten hacer. Y obviamente Barcelona no es tan grande. O sea, en Estados Unidos, bueno, Richie no vive en una ciudad turísticamente, digamos, que creo yo, no a nivel Wow, de wow, Miami. wow. Wow, wow, wow. Cacho, cacho. Tenemos el Salón de la Fama del Rock and Roll. ¿Qué más quieren, Pero turistas, es ah? en un nicho. Es un nicho no al nivel No, de sí, quiero estoy bailar convencido. salsa en Miami o ir a Disney, no sé. Sí, gracias A- a Dios no tenemos Disney acá. No, no quiero ofenderte, pero Ohio ni siquiera va a ser sede del mundial. Ya con esto te digo todo. Creo. No estoy seguro, pero creo que No, no es sede del mundial. sí, dudo mucho que sea. Pero eso es lo bueno, loco. En cambio, ahora nos salvamos de estos problemas de los nómadas digitales y la verdad es que el capitalismo creo que realmente ha entrado, siempre ha existido esto, ¿no? El movimiento de gente eh, como una forma de regular el mercado laboral y de satisfacer, digamos, las necesidades de la acumulación de capital en un dado momento. Pero creo que se ha agudizado un poco y también se ha reestructurado en la época moderna, no basado en las nuevas corrientes, tanto el trabajo, digamos, híbrido o totalmente remoto, teletrabajo, también más allá de eso, simplemente las facilidades de viajar que han resultado en niveles de turismo bastante grandes, digamos, en Europa principalmente. Y, y yo creo que todas esas cosas sí generan en momentos de crisis, que yo diría que todo lo de COVID y eso fue una crisis de acumulación bastante fuerte y no nos hemos recuperado o más bien seguimos hasta cierto punto en esta crisis. Y se nota porque la gente se queja, ¿no? Se queja mucho ya sea de los migrantes aquí en Estados Unidos, de los turistas en Europa, aunque también hay una retórica bastante grande anti-migrante en Europa ahora. Y es esto, ¿no? Los movimientos de la clase trabajadora y cómo se adapta el mercado laboral. Yo creo que bastantes de las estructuras, eh, organizaciones trabajadoras que existían en el siglo XX no están adaptadas y no son buenas para lidiar con estos nuevos problemas, ¿no? Del siglo XXI, tanto los gremios de trabajadores como tal vez asociaciones locales de, de ayuda, ya sea vivienda, comida, lo que sea. Ahora tenemos estos problemas donde la gente puede realmente viajar y vivir en un lado y estar trabajando en un lado completamente diferente. Y eso significa que los mercados laborales y los mercados inmobiliarios
se contraponen a un nivel internacional, aunque obviamente el mercado inmobiliario sea mucho más local y es mucho más difícil que eso se regule a nivel internacional. Además de eso tienes, digamos, las nuevas formas de renta como es Airbnb, que son rentas a plazo corto, y eso también es una nueva dimensión, ¿no? Que afecta a los precios de vida, costo de vida en varios países. Entonces, es súper interesante. Yo creo que bastante ese sentimiento que estás describiendo nace a raíz de esto, ¿no? A las nuevas formas de movilidad de los trabajadores y cómo eso se contrapone con el ámbito de reproducción de la clase trabajadora, y eso incluye obviamente la vivienda. Y no solo la vivienda, sino los espacios culturales como una ciudad, eh, y todo lo que ofrece, ¿no? Una ciudad que se vuelve, digamos, una ciudad dedicada al turismo, dedicada a las rentas de corto plazo, comparado con lo que era antes una ciudad construida por la gente que vivía ahí, para la gente que vive ahí, mucho más local. Y te digo algo irónicamente que no tenía ninguna noticia sobre lo que pasó, que muchas de esas personas decían que querían Cataluña para los catalanes, y cómo eso no es de una postura nacionalista de identidad, que hasta cierto punto lo entiendo, sí. Obviamente están degradando los barrios familiares y todo eso, pero le están apuntando totalmente a la persona que no es, que son los gobiernos los que permiten eso, porque al final, vamos a ser honestos, el turismo masivo trae mucho dinero, muchísimo dinero. Y una vez vi una estadística que decía que un turista latino de clase alta se gastará unos 50, 60 euros o dólares por día, mientras, por ejemplo, un turista asiático se gastará 200 euros al día. Y esto para una ciudad es muchísimo dinero, para un comercio, para un negocio, para un Airbnb. Y, y, y yo nunca me voy a olvidar la forma como yo conocí Airbnb, que fue en nuestro viaje a Perú. Creo que ahí todos menos del Richie nos enteramos que existía eso, porque el Richie ya lo sabía. Y, y uno decía qué maravilla, ¿no? Nos salvamos de tener que vivir en un hostal donde todo huele a pies sudados, o en un hotel en donde se te va todo el presupuesto de la comida. Pero al final el Airbnb ha terminado siendo el villano. Ha terminado siendo como Harvey Dent. Se volvió el villano. Así que, y a pasar con todo, o sea, es algo tan característico de nuestra época, que una app que viene a cambiarlo todo, tipo Uber, tipo Airbnb, Facebook, terminan siendo los villanos. Sí, o sea, empieza bien y de ahí se vuelve una pesadilla moderna del capitalismo. Exactamente. Pero bueno, estamos El llegando. mundo es una pesadilla moderna del capitalismo. Qué, Nuestra qué, buen realidad actual es eso. qué buen Que título para nuestra realidad, cada episodio. reali- sí, realidad moderna del capitalismo. Buen nombre, ponle. Esto me gustó. Sí, sí, le voy a poner como es. Así que, muchachos, no tengo preguntas random. Más bien, tengo una pregunta random, sí, sí. Tienen que prometer que vamos a hacer algo en este podcast antes de que se acabe el año. Y cumplirlo en 2026, como es nuestra costumbre, nuestra tradición, prometer hacer cosas y demorarnos 2 años en hacerlas. Sí, Así sí, que, nos gusta prometer, pero ya saben cómo somos, así que no nos crean mucho. ni mucho menos. Eh, a ver, yo prometo eh, que no sé qué prometer, honestamente. No hagas Eh, promesas, mejor, Pinzón, luego vas a quedar de verdad, mi endeudado. promesa va a ser que no voy a hacer promesa. Es verdad, es verdad. Entonces, tengo Ahí está mejor. una mejor pregunta random que se me ocurrió el otro día, pero no tenemos tanto tiempo para hacerlo completo, así que solo voy a reducirlo a una pregunta. Si tuvieran que celebrar algo importante y le hacen elegir entre te puedes emborrachar con Shumir sandía o Switch, ¿qué cogen para emborracharse? Para los que no conocen Switch, que no son de Ecuador, el Switch es algo así como le llaman del For Loco, más o menos. Pero Yo, sí, yo escogería Shumir de sandía simplemente por la nostalgia, pero Dios, eso sería
Es del tipo de nostalgia que no sé si quiero revivir, así que espera, estoy considerando mi respuesta de nuevo. ¿Sabes qué? Denles Switch, ustedes primero. Sí, creo que voy a cambiar. Switch, Switch. Loco, yo no puedo tomar Shumir desde los 18 años. No Ese puedo, ya ahorita toma esa. No puedo. iba a decir suena tan nostálgico y de ahí me puse a pensar en el sabor y todo y las memorias incluso y espera un segundo. Creo que no quiero revivir esas memorias, así que sabes qué, mejor no. Switch. De hecho, mi pregunta de Chumí sigue existiendo. Obvio, cuando estés por acá vas a tomarte un Shumir, obviamente. Es Ustedes que dos. no, creo que no tomaba un Chumí desde los 18 años, realmente. Creo que saltamos de los Es que 18 a eso los... digo, es que eso te digo. Creo que nadie en su sano juicio en este punto tomaría Shumir por, por decir, ¿sabes qué? Qué ganas de un Shumir. Lo reemplazamos con, ¿cómo se norteños. llama? No, sí, con norteño y con caña manaba, pero sí, Ahora mi Shumir, creo pregunta es, que ¿Switch o norteño? Eso es más fácil, creo yo. norteño, tristemente norteño. En el viaje de la playa tomábamos ya norteño, yo que no me acuerdo. No me acuerdo qué diablos tomábamos en la... Tomábamos Pedrito Coco, loco. Yo me acuerdo que esa última noche creo que tomamos chumil. Por eso acabé muy mal. No, Con Era norteño. Ron probablemente, Pinzón. era un Ronaldo. Sí, de ley era Ronaldo. Ronaldo. Era Ah, Era un Ronaldo. Cristian. eso explica Cristiano Un por qué Ronaldo. Ronaldo. terminé hasta golpeado. No, no, realmente sí fue un Cristiano Ronaldo, Emil. Creo que creo que en general ya lo que es norteño, no digo Shumir, no. Luego de la graduación se borró de nuestra opción. O sea, de ley en algún punto tomamos Shumir, pero Se borró no creo cassette. que. Se borró cassette, Pinzón. Por eso no recuerdo. Tiene sentido, tiene sentido. Así que, sí, sí, sí. Otro día les voy a hacer como el del de la comida que tenemos que repetir porque eso te terminó borrado de nuestra memoria, pero hacer el top tier de... ¿Por qué te estás De riendo, tragos. vale? Buena, El buena top tier idea. de tragos ecuatorianos. Y después haremos el de la comida Dale, nuevamente. dale. Sí, sí. Eso, la única vez que volveremos a hablar de Ecuador. Que José necesariamente lo mencionó. Es que luego dice que no quiere hablar y es el primero que quiere hablar de Ecuador. Es muy, O muy sea, grande. no, el tema de migración me parecía interesante hablar porque es algo que no sucede solo desde Ecuador, obvio, está jodiendo Ecuador full, pero creo que es un tema que nunca hemos tocado así, pero es un problema medio global, no por los migrantes en sí, sino porque se viene la concha por el calentamiento global. Es verdad, es verdad. Es un tema para un podcast un poco más largo con algún experto de migración que yo tengo en contacto, así que le preguntaré. Dale, vos dale, Sí, sí. pregunta. Bueno, muchas gracias por escucharnos en esta vuelta al podcast. Nos veremos creo que en 2 semanas, porque este fin de semana, si es que no termino tirado en alguna calle de Barcelona o su ciudad, eh, pues volverá. Porque yo voy a ¿Qué? cumplir 30 años y como diría cierta persona, nunca creí que iba a llegar a estos 30 años. Así que, No creí que iba a llegar tan lejos. exacto. Lo peor es que cada año es peor, maldita sea. Tengo una crisis de los 30 mezclada con la realidad de vivir en demasiada jodida. Así que no creo que este próximo fin de semana vayamos a grabar, así que nos veremos dentro de 2 semanas con el capítulo número 6 de la temporada, probablemente con invitadas, pero ya saben, siempre se promete y nunca se llega a concretar algo. Capaz con la vuelta de Doctor Chango. ¿Sigue enojada de Doctor Chango a propósito? Ya le voy a exponer Con aquí. ninguno, solo con ninguno, solo, o sea, al menos conmigo ya no, ya puede volver. Ay, 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 pues. Si no, le iba a exponer aquí a que deje de ser un llorón y que vuelva al podcast. Así que nada, capaz con Doctor Chango, quién sabe. Aquí huele a que están quemando Bueno, caucho. ¿Cómo con el Palo Santo? Doctor, me sí, trae sí, Palo traumas de Santo, Vietnam. Palo Santo. Palo Santo. Palo Santo. No, no, de verdad. Ajá. De verdad, el Palo La Santo. Santa Hierba. La Santa Ajá, Hierba. ajá.
Están quemando por allá. Pero es que esto es lo más ecuatoriano que estaba escuchando. Esto me trae... Nunca pensé que iba a hablar Palo Santo en Ecuador. Qué extraño. Qué En bizarro Ecuador final. dijiste fuera de Ecuador. El Emilio nunca creí que iba a oler Palo Santo en Ecuador. Espérate, estoy en Barcelona. Estás oliendo mucho Palo Santo, dale suave. Era- Estás en Barcelona, Emilio. Es que la hora de Palo Santo no puedo con ella, lo siento. No, no es nada de doble sentido, madre. Es en serio. Por mi mamá estoy escuchando, lo juro por mi vida que es Palo Santo. Bueno, qué bizarro final de podcast. Nos vemos en la próxima.